Bueno, pues en aras del tiempo vamos a continuar con la siguiente sesión, que es una de las más esperadas. Es la sesión de actualización en nefroprotección en 2025. Vamos a comenzar con el doctor Gorriz. Los dos a la vez, van a hacer un Pimpinela. Entonces, vamos a hacerlo a la vez. El doctor Gorriz y el doctor Juan Navarro, yo creo que no necesitan ninguno de los dos presentación. El doctor Gorriz es jefe de servicio del Hospital Clínico Universitario de Valencia, coordinador y líder nacional de múltiples ensayos clínicos en el área cardiorrenometabólica en España y en el mundo entero. Y el doctor Juan Navarro. Vale, pues buenos días. Ahora, si somos el dúo Pimpinela, que conste que yo soy el que lleva barba, con lo cual... Pero siempre me toca a mí la parte mala, pero bueno, gracias por estar aquí en la sala llena en esta sesión esperada que hacemos todos los años y realmente lo que pretendemos es hacer un poco el state of the art, lo último de lo último, y entonces habíamos pensado, yo voy a hacer la parte publicada y Juan la parte no publicada. En primer lugar, y antes de quizás la última diapositiva, pero yo quiero, pues estamos muy orgullosos porque la ASN nos encargó el NEPSAP de este bloque de nefropatía diabética del mes de marzo, que al final lo tendréis para poder descargar el que no tenga acceso al NEPSAP. Y vamos a contar un poco lo que contamos allí y lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, fijaos este detalle. Yo quiero agradecer a Alberto, ahora que está aquí, porque es preciso ser un tío muy ingenioso o muy loco para que en el 95, con 3 ensayos clínicos, nos decidiéramos hacer algo sobre nefropatía diabética, el GENDIAB, el grupo de nefropatía diabética. Porque fijaos, esto está extraído de PubMed. Fijaos lo que teníamos aquí, es que no había ensayos, no había evidencia. Entonces, aquí había una necesidad. Esa necesidad era absolutamente importante. Y os fijáis, incluso el año 25 hay más que el año 26 y estamos en el mes de mayo. Por lo tanto, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Este es un poco el guión de lo que vamos a hablar. Empezamos por ISGLT2 y vamos a hablar solo de lo último de este año. Es decir, una de las novedades es una pregunta que nos hemos hecho con cierta frecuencia. Tenemos evidencias de los ISGLT2 en pacientes con proteinuria, función renal reducida, pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes sin albuminuria? Pues mirad estos datos del EMPA-KIDNEY en el que se observaba que aquellos pacientes sin albuminuria, los tratados con un ISGLT2, en este caso empagliflozina, tenían 7 u 8 veces menor probabilidad de progresión que el grupo placebo, progresión renal. Ojo, el estudio EMPA-KIDNEY incluyó pacientes con filtrados por debajo de 45. Por lo tanto, esto es una evidencia en pacientes con filtrados de 45. Si yo tengo pacientes con filtrados por encima de 45 sin albuminuria, a fecha de hoy no tenemos evidencias para pautar un ISGLT2. Otro aspecto es los principales resultados que mostró el EMPA-KIDNEY. Dice, bueno, pues tenemos una reducción de la hospitalización significativa, pero curiosamente no tenemos una reducción de la mortalidad. ¿Qué ocurre con muchos de estos estudios que se paran prematuramente, DAPA-CKD, FLOW, EMPA-KIDNEY, porque el comité, el Steering Committee decide que hay que pararlo porque no es ético continuar. Entonces, a veces no tenemos suficiente seguimiento para comprobar los hard outcomes del estudio. En este sentido, se hacen los estudios el seguimiento posterior al ensayo clínico, el post-follow-up studies, ¿no? Entonces, en este caso, estos estudios pueden demostrar beneficios adicionales. Por lo tanto, se planteó un estudio que también se publicó en el New England, en el que el seguimiento del EMPA-KIDNEY, se hizo un seguimiento de estos pacientes y entre aquellos que llevaban empagliflozina en el estudio, más de 2.400, se hizo un seguimiento a 12 y 24 meses. Realmente, el 45% de estos pacientes, cuando acabaron el estudio, llevaron ISGLT2
y el 42% de los que estaban en el grupo placebo. Y el análisis fue un análisis en el que aquellos que estaban en el periodo activo, es decir, el estudio, tenían una reducción del 28% del endpoint renal, pero aquellos que hacían en el estudio posterior también seguían teniendo una reducción del riesgo renal, un 13%. ¿Eso qué significa? Que incluso habiendo suspendido el ISGLT2, existía un beneficio después del estudio. Pero este beneficio se centraba fundamentalmente en el primer año. A medida que pasaba el tiempo, el beneficio de haber llevado un ISGLT2 2 años y pico en el estudio se perdía. Por lo tanto, que inmediatamente el primer año tras un ISGLT2 todavía existe beneficio en el endpoint renal, pero se pierde a partir del segundo y tercer año. Es un poco el mensaje que traduce este estudio. Y claro, ¿qué ocurría en este grupo de pacientes? Que al prolongar el seguimiento sí que se observó una reducción en la muerte de causa cardiovascular, que en muchas ocasiones, al tener unos seguimientos tan cortos, los endpoints renales cuestan más tiempo e incluso algunos de los endpoints principales, como esta muerte por causa cardiovascular, necesitaban más de 2 años y pico. Por lo tanto, tenemos también beneficio en muerte cardiovascular de los ISGLT2. Esto es un dato interesante de un estudio de canagliflozina que me pareció de mucho interés, que también se publicó este año pasado, en el que esto habla del síndrome cardiorrenal, la continuación, la relación bidireccional. Y se observó en los estudios, en los pacientes del CANVAS y CREDENCE, que son 15.000 en total más o menos, cuando existía progresión, es decir, reducción del 40% de filtrado antes de la progresión y después de la progresión. Es decir, que la aparición de progresión en estos pacientes se asociaba a un incremento del MACE. Por lo tanto, el tener progresión renal es algo más que tener progresión renal. E incluso no solo el MACE, sino además la aparición de insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular antes de la progresión renal y después de la progresión renal. Cuando un paciente hace progresión renal, tenemos que estar muy pendientes porque es más probable que haga MACES o que haga hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y al revés, viceversa, cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca, tiene mayor progresión. Y aquí en el caso de ictus, similar. Por lo tanto, esto habla de esta relación bidireccional en la progresión y los eventos cardiovasculares. Y aquí, en este análisis de un montón de pacientes con canagliflozina, en el que no hacía un evento, la tasa de incidencia de endpoints renales y cardiovasculares era menor, y a medida que aparecían todas estas variables renales de deterioro renal o variables cardiovasculares, cuanto más azúcar, más dulce. Es decir, la prevención de todos estos eventos puede mejorar el pronóstico. Y también otro aspecto interesante que es por reforzar también en estudios de CREDENCE e incluso TAPA-CKD, que la utilización de ISGLT2 reduce el uso o facilita el uso de bloqueadores del sistema de angiotensina por su efecto sobre el potasio. Fundamentalmente este efecto se debe a efecto osmótico para favorecer la eliminación de potasio. Y esto es interesante en pacientes incluso que tienen 1 gramo de proteinuria o pacientes que tienen bloqueo del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, debemos de considerar este aspecto de interés, especialmente en aquellos que tienen mayor grado de proteinuria. Juan, eso es lo que hemos visto más relevante de ISGLT2 para el tiempo que tenemos. ¿Qué tenemos en un futuro de ISGLT2? Bueno, vamos a comentar aquí solo 2 diapositivas y ya la adelantó ahora mismo Rita. Es este ensayo clínico, el Renal Life Cycle, porque con los estudios con ISGLT2 siempre nos surgía la pregunta de que qué ocurría con pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, qué ocurría con estos pacientes que están ya en diálisis o qué ocurría con los pacientes postraadores de trasplante renal. Pues este estudio nos lo va a aclarar. ¿Pasa, José Luis? Aquí veis un poco el diseño del estudio. Fijaros lo que habíamos dicho, población con enfermedad renal crónica avanzada, filtrado por debajo de 25 mililitros por minuto, en pacientes ya en diálisis, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, y también pacientes receptores de trasplante renal. Se espera incluir 1.500 pacientes y ahí fijaos el outcome, que es mortalidad por cualquier causa, progresión, fallo renal y también cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como digo, esto nos va a arrojar la luz sobre estos aspectos que todavía no teníamos evidencia. Bueno, pero de todas formas,
aunque los esclerotodos han supuesto un gran paso en el tratamiento de la nefroprotección, por ejemplo, datos del DAPA-CKD, estos datos de pacientes no diabéticos, vemos que aunque hay una reducción importante del 29% en la albuminuria, todavía esos son datos basales y 4 meses, existen muchos pacientes que persiste la albuminuria residual a pesar del tratamiento. Por lo tanto, necesitamos más herramientas. Y de estas herramientas, una de las primeras que vamos a analizar, los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos, como es finerenona. En este caso, pues FINE-ARS, además de figarofidiles, no lo vamos a contar aquí, porque ya lo sabemos todos, pero sí que vamos a contar el FINE-ARS en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y entonces, obviamente, existe una reducción en el endpoint primario, que son el número de muertes cardiovasculares y eventos de insuficiencia cardíaca, pero fijaos, es que el 40% de los 6.000 pacientes del FINE-ARS son diabéticos, es decir, que tenemos que tener este estudio en mente. Y otro aspecto de interés es que en el FINE-ARS se desarrollaron un porcentaje de diabetes de novo y, en este caso, el tratamiento con el finerenona redujo la incidencia de diabetes de novo en estos pacientes. Por lo tanto, es de enorme interés tener finerenona, FINE-ARS, 40% diabéticos, y en los no diabéticos redujo los mecanismos o la aparición de diabetes de novo. No sabemos exactamente por qué, por mecanismos inflamatorios u otros mecanismos, ¿no? Y esto, además, especialmente el FINE-ARS, sus endpoints cardiovascular y de insuficiencia cardíaca, lo hizo independientemente de la situación del estado de glucemia, obviamente mucho más evidente en pacientes con diabetes. Es un poco más espinoso un pool análisis que han hecho Figaro, Fidelio y FINE-ARS, en el que se ha visto en todos estos pacientes, son muchísimos pacientes, que el endpoint renal, hay un beneficio de finerenona, en la tasa de hospitalización también, en la muerte por cualquier causa, y quizá la muerte cardiovascular no ha acabado de dar un dato significativo. Obviamente es una tendencia. Muchas veces son pacientes muy bien tratados, pacientes con triple terapia, cuádruple terapia, que se dificulta esto, pero bueno, tenemos evidencias con finerenona. Juan, ¿qué va a ocurrir en un futuro con finerenona? Pero sabéis que, aparte de los estudios ya publicados, estaban estudios que van a cubrir todavía áreas donde no teníamos evidencia. Uno de ellos es el FINE-CKD, es el estudio que va a analizar el beneficio que puede aportar finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica no diabéticos. Entonces, fijaros los criterios. Aquí tenemos los niveles de filtrado de albuminuria. Son pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida. Fijaros, 46 mililitros minuto de media, más de 800 miligramos por gramo el cociente de albúmina creatinina. Se pretende incluir más de 1.500 pacientes y el objetivo primario va a ser el cambio anual en la tasa de filtrado glomerular, con lo cual es un objetivo primario, evidentemente, renal. Otra de las áreas donde no tenemos evidencia y que se quiere analizar es el confidence. El confidence lo que va a hacer es randomizar pacientes, en este caso 800 pacientes, a recibir finerenona, a recibir empaglifosina o la combinación de ambas. Aquí tenéis los niveles de filtrado. A ver, pues se ha perdido ahora el puntero. Bueno, veis en la diapositiva los niveles de filtrado y de albuminuria y, como digo, lo que se quiere valorar es el efecto de la terapia combinada frente a la terapia específica, y el objetivo primario es albuminuria, cambio de cociente de albúmina creatinina en el día 180. De todas formas, este estudio sabremos los datos dentro de un mes, porque se presenta en el europeo de la era de Viena. Y lo otro que tenemos con finerenona es el FINE-1. Es el estudio de finerenona en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Son 220 pacientes que se van a randomizar a finerenona o a placebo, y tenéis ahí los criterios de inclusión en cuanto a filtrado, en cuanto a albuminuria y el nivel límite que se ha puesto de potasio sérico, que es 4,8. Ya veremos luego más adelante que en otro estudio esto es un poquito diferente. Bueno, tenemos finerenona, pero no es el único antagonista no esteroideo del receptor de mineralocorticoides que se está analizando. Otro es valsartanina. Tenemos ya los resultados del fase 2, el Miracle.
Ahí tenéis la gráfica donde se puede ver el efecto antialbuminúrico que tiene esta molécula, y estamos en el estudio en fase 3 que va a analizar el efecto de la combinación de valsartanina con dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y alteración de función renal. Bueno, el siguiente punto son agonistas del GLP-1, que yo creo que son un poco la estrella porque han tenido más estudios este año. Entonces, habíamos visto que en diversos análisis o ensayos clínicos, Sustain 6, Leader, RE1, habían como variables exploratorias beneficio renal, pero no había ningún estudio o ensayo clínico con un endpoint renal primario en el que se analizara el efecto del GLP-1 sobre la progresión renal. En este sentido, todos vosotros conocéis el FLOW. FLOW tiene un perfil similar al DAPA-CKD y Credence. Son pacientes protinúricos con más de 300 de albuminuria o más de 100 de albuminuria si el filtrador entra en 25 y 50, diabetes tipo 2, semaglutide versus placebo, y el objetivo es ver si retrasaba la progresión de la insuficiencia renal, eventos sobre mortalidad general y cardiovascular. Entonces, había una evolución jerárquica de endpoints, y si se cumplía uno, iba pasando al siguiente para estos criterios de valoración secundaria. Entonces, como veis aquí, el perfil es un perfil pues 46 de filtrado, 46-47, pacientes proteinúricos, una albuminuria de 500, es decir, un perfil muy parecido a los estudios de alto riesgo cardiovascular. Y estaba situado aquí en esta fase de la tabla que digo, pacientes proteinúricos con reducción de filtrado. El endpoint primario, bueno, de nuevo también este estudio FLOW se interrumpió prematuramente, de manera que el endpoint primario mostró una reducción del 24% en este endpoint renal compuesto, que se formaba parte de variables renales con muerte renal y muerte cardiovascular, e incluso en las variables independientes, muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa, también había un beneficio independiente de semaglutide, como se pueden ver en estas imágenes, ¿no? También otro de los endpoints, era el segundo endpoint jerárquico, era la tasa del slope. El slope es una variable de progresión renal que quizás es más precoz que otras, pero que es igual de válida que otras. Y por eso se está utilizando en muchos estudios. Por lo tanto, en este caso, semaglutide redujo esta caída en el slope de forma significativa, además de una reducción de muerte por cualquier causa y una reducción de los MACE. Ya con todo esto podemos decir que tenemos datos de ISGLT2, DAPA-CKD o EMPA-KIDNEY que reducen mortalidad, y tenemos GLP-1 que reduce mortalidad en pacientes renales. Ya podemos hablar como los cardiólogos, es que nosotros salvamos vidas, nosotros también salvamos vidas con los fármacos que tenemos, ¿no? De manera que todos los endpoints jerárquicos fueron cumpliéndose uno detrás de otro. Esto no es habitual en un estudio de nefrología, que son pacientes con muchos factores de confusión. Por lo tanto, tenemos un gran estudio que yo creo que va a ser uno de los más importantes estudios. Y es de interés recordar los beneficios directos o indirectos. No, es que bajo el peso, controlo muy bien la glicada y un poquito la presión arterial. La reducción de peso del estudio FLOW era 3,5 kilos, es decir, no llegaba a 4 kilos, por lo tanto, no es una reducción tan importante para considerarlo el aspecto principal en la nefroprotección. La reducción de la glicada es de 0,8, como si me deja aquí el puntero, y la reducción de la sistólica es de 2 milímetros por minuto, por lo tanto, debe haber otros mecanismos directos de beneficio renal, con un perfil de seguridad que no hubo diferencias significativas entre los efectos secundarios que llevaron a la suspensión del fármaco, 13 versus 12%, no hay una diferencia significativa, siendo que los efectos más relevantes fueron los efectos gastrointestinales. En otra publicación que también hicimos, que publicamos en Nature hace unos meses, se mostró que tanto había un 15% de pacientes con ISGLT2, porque FLOW empezó hace prácticamente 4 años, y la reducción era mayor en los pacientes que no llevaban ISGLT2 de albuminuria que en los de ISGLT2, pero aún así había una reducción del riesgo residual del 24% en un paciente que tomaba ya ISGLT2. Y un poco, yo no quiero romper un melón, porque esto puede ser un poco complejo, porque aquí, aunque cuanto más fármacos nefroprotectores había más reducción, fijaos aquí, con ISGLT2
semaglutide placebo, y arriba sin ISGT2, pero había cierto overlap cuando en los pacientes que llevaban los ISGT2 la barra cruzaba el 1. Por lo tanto, eso creo que puede ser cierto mecanismo de overlap, que ambos grupos farmacológicos pueden hacer mecanismos hemodinámicos o mecanismos quizá antiinflamatorios, pero sin duda ninguna, a pesar de eso, hay una reducción del riesgo residual con ambos fármacos. Y muy recientemente, hace como un mes y pico, han salido los resultados del estudio SOUL, que Secundino Cigarrán, que estará por ahí, participó. El estudio SOUL es un estudio de enfermos de riesgo cardiovascular. No son los enfermos que vemos nosotros en la consulta, pero lo importante, bueno, era semaglutida oral versus placebo en pacientes que habían tenido enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica o enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica suponían un 20% más o menos. Y lo que consiguió fue una reducción del endpoint primario. Aquí vemos una reducción del endpoint primario en un 14%, pero no se consiguió una reducción significativa del segundo endpoint, que eran los 5 puntos de eventos renales, porque bueno, pasó 1,05 la línea. ¿Y esto por qué fue? Bueno, yo creo que el objetivo, al no pasar el segundo punto confirmatorio, que claro, era un riesgo porque no era de no inferioridad, era de superioridad, entonces el resto de eventos ya no se podían considerar estadísticamente según la jerarquía del estudio. Pero ¿por qué esta no salió significativo? A ver, yo creo que la situación está muy clara. Los pacientes del estudio SOUL tienen el filtrado glomerular, si lo encuentro por aquí, estaba de 47 en el FLOW y 74 del estudio SOUL. Pacientes con una función muy preservada. En segundo lugar, no sé si había que hacerle algo o cortarle la cabeza al steering committee del SOUL, porque no puso ningún nefrólogo en el comité. Resulta que no hay albuminuria en el estudio, es una lástima, y lo único que sabemos es que el 30% de los pacientes tenían filtrada por debajo de 60 y a criterio del investigador el 42% tenían enfermedad renal crónica. Por lo tanto, suponemos que como mínimo el 12%, que es la diferencia entre 30 y 42, como mínimo el 12% o los de overlap, tenían albuminuria, pero eso no se analizó en el estudio. Quizá, como el slope es una variable muy precoz y el estudio también no tiene un seguimiento demasiado largo, vamos a esperar a ver qué sale, pero el slope igual sale significativo porque es un estudio de bajo riesgo comparado con los estudios previos. De todas formas, también quiero decir que, fijaos, la tasa de eventos. La tasa de eventos era 8%, 9% versus 18,23% del FLOW. Es decir, una tasa menos de la mitad. Pocos eventos y poco riesgo y poca progresión. A ver, aunque sea una hernia de diabetes, no me resisto a poner este estudio, primero por lo importante y segundo porque es nuestro, eso entenderlo, que es el primer estudio que se ha realizado con un agonista receptor de GLP-1 en pacientes no diabéticos. Es el estudio SMART, en el que participó el doctor Cigarrán y la doctora Soler, que están por aquí, en que es un estudio randomizado de semaglutide hasta 2,4 versus placebo en pacientes con IMC más de 27 no diabéticos con albuminuria más de 100. Bueno, es importante que medimos IOXOL y que saldrán más papers de esto, pero lo importante es que conseguimos una reducción del 51% de la albuminuria. Esto nos habla de mecanismos diferentes del control metabólico de la glicada en el beneficio renal. Juan, dentro de esto GLP-1, ¿qué nos espera el futuro próximo? Bueno, vamos a comentar un poquito ahora el remodel, pero antes quería comentar algo que acaba de decir José Luis, y es que, claro, tenemos mucha medicación que ofrece cardioprotección, que ofrece renoprotección, que se va incorporando a lo que es el arsenal terapéutico habitual, que se van posicionando incluso con el standard of care, y esto quiere decir que va a ser cada vez más difícil que los fármacos nuevos que vayan llegando, al compararse con estos que ya conocemos, vayan a tener resultados estadísticamente significativos a la hora de aportar beneficios. Esto es algo que... Es importante porque era por cuestión de tiempo, y Juan lo ha dicho muy claro. Es que SOUL no tenía el 15% de ISGT2, tenía el 27%. Además, el grupo placebo recibió más ISGLT2 y encima estaban mucho mejor tratados con estatina. Es decir, encontrar diferencia significativa en un endpoint y encima renal, que son más tardíos, cada vez va a ser más difícil. Bueno, pues vamos a continuar, y este es un ensayo clínico, es un estudio de mecanismos de acción, es un estudio mecanístico, pero tiene un diseño de ensayo clínico, con lo cual le da mucho valor.
es el remodel, y aquí lo que se pretende es ver cuáles son los mecanismos de acción de la protección renal que ofrece semaglutida. Son algo más de 100 pacientes y fijaros que se van a usar métodos que realmente están en la vanguardia. Vamos a usar resonancia magnética nuclear multiparamétrica, vamos a tener un grupo de pacientes que incluso vamos a tener el dato histológico, ya que han sido sometidos a biopsias renales, y también vamos a tener parámetros bioquímicos y nuevos biomarcadores en relación a los resultados clave, que son los cambios en estos parámetros clínicos, hemodinámicos, inflamatorios y de estrés oxidativo. Es como digo, un estudio mecanístico, pero ese diseño de ensayo clínico le da un valor importante. Bueno, pero ayer lo adelantaba Juanjo, el mundo de los GLP-1 no se para con semaglutida ni con los agonistas selectivos de GLP-1, es mucho más amplio. Y hay muchas de estas moléculas que ya están en ensayos clínicos en diferentes fases, muchos de ellos en fase 1, en fase 2. Bueno, también comentó Juanjo ayer una posibilidad que era el asociar los agonistas GLP-1 con otras moléculas y concretamente con los amilin miméticos. Aquí tenéis distintas moléculas que están ahora mismo en desarrollo. La cagrelintida es quizás la que tiene su desarrollo más avanzado. Tenemos ya datos de fase 2 que indica que la combinación con semaglutida ofrece un mejor control glucémico en estos pacientes. Y hay ahora mismo un estudio en fase 3 que está en marcha que va a analizar el potencial beneficio sobre daño renal en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes y sobrepeso de esta combinación cagrelintida-semaglutida, es el estudio CagriSema. Hay otras moléculas también en este contexto de amilin mimético. Aquí tenéis, por ejemplo, una de larga acción. Incluso se está planteando la combinación con un dual GLP-1-glucagón, y también incluso hay GLP-1 oral que se está desarrollando, que es esta molécula de aquí que veis a vuestra izquierda. Bueno, pero también Juanjo comentó ayer que vamos teniendo moléculas que van a actuar sobre no solamente un receptor, no es un monoagonista, sino que vamos a tener posibilidad de actuar sobre varios receptores. Por ejemplo, el tirsepatide es un dual que actúa sobre GLP-1 y HIP. Aquí Juanjo también ayer ya dejó entrever el hecho de que tiene un efecto antiproteinúrico consistente. Este es un metaanálisis de todos los estudios del programa SURPASS, que es el de desarrollo clínico con tirsepatida, y veis ahí como digo, ese efecto antialbuminúrico consistente. También se han realizado estudios de mediación para ver cuál es el efecto fundamental sobre albuminuria, y aquí tenéis cómo en un 54% ese es un efecto directo, que tenemos que ahora entender qué mecanismos íntimos son los que lo explican, y también hay un mecanismo, un efecto indirecto, que es sobre todo a través del control metabólico. Ahí tenéis la reducción de hemoglobina glicada, y por otra parte también impacta de forma positiva la reducción de peso. Ahora mismo está en desarrollo el estudio en fase 3, que es el TREASURE-CKD, es el estudio con tirsepatida en pacientes con sobrepeso, obesidad y con enfermedad renal crónica, que va a incluir tanto a pacientes diabéticos como a pacientes no diabéticos. Otro de los duales es la survodutida, en este caso es un dual GLP-1-glucagón. Este es el estudio de seguridad cardiovascular, pero aquí es importante porque se van a incluir pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica establecida y se van a analizar datos renales, con lo cual vamos a tener desde la perspectiva nefrológica información sobre el potencial beneficio de esta molécula. Luego tenemos el triagonista, como dijo ayer Juanjo, retatrutide, que cada vez lo ponen los nombres más complicados. Tenemos algunos datos de los fase 2, aquí veis el efecto sobre la reducción de albuminuria. También se analizó datos de filtrado, pero bueno, en un seguimiento relativamente corto. Y ahora mismo está en marcha el fase 3, es el Triumph. Aquí tenéis, se va a incluir alrededor de 10.000 pacientes, y en los endpoints hay dos endpoints primarios. Uno de ellos es un endpoint renal, ocurrencia de enfermedad renal terminal, caída igual o superior al 40% de filtrado, muerte renal o cardiovascular.
Bueno, siguiente punto, vamos a los antagonistas del receptor de la endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor y se han ensayado distintos fármacos con bastante mala pata, porque, por ejemplo, Bosentan, todos los inhibidores de la endotelina se asocian a cierto grado de retención hídrica, y entonces Bosentan tuvo que pararse el ensayo clínico por exceso de eventos de sobrehidratación. Hemos tenido Atrasentan con Sonar, hay datos de Aprocitentan con hipertensión refractaria, de Sparsentan incluso en glomerulonephritis, y recientemente de Cibotentan, que aquí tenemos a algunos de los investigadores, la doctora María Márquez, es national leader de uno de los estudios en enfermedad renal diabética y no diabética. Entonces, de entrada, tenemos datos de Cibotentan, que es un antagonista de la endotelina, con menos avidez por la retención de sodio que los previos que teníamos, en el que, en un estudio en el que se incluyeron el 59% de diabéticos, se mostró una reducción de la albuminuria del 45-50% cuando se comparó con dapagliflozina solo, y en combinación con dapagliflozina el 50 y casi 53%. Por lo tanto, la combinación de un ISGT2 y en este caso Cibotentan consigue una reducción muy relevante, estamos hablando del 40-50% de la albuminuria, en un estudio, como Juan ha dicho, de pacientes muy bien tratados, con buen control de la presión arterial. Entonces nos preguntamos, vamos a ver, esto de la retención hídrica en los pacientes con inhibidores de la endotelina, ¿es un problema o no es un problema cuando se asocia a otros fármacos como los ISGLT2? Los ISGLT2 tienen esa ventaja que son esos diuréticos inteligentes en los que hacen el mecanismo, mejor ese mecanismo de refilling que hemos aprendido en hemodiálisis cuando hacemos una extracción del vaso y el paso de agua a intersticio, pues los ISGLT2 facilitan ese mecanismo de refilling para que haya una mejor diuresis, y nos preguntamos si realmente esto podía atenuarse en algunas circunstancias. Pues bueno, en estos estudios se incluyó un estudio de bioimpedancia, y en el que la sobrehidratación se midió por bioimpedancia, con las limitaciones que tiene la bioimpedancia, obviamente, y vimos que la sobrehidratación era mayor en aquellos pacientes que tenían la mayor dosis de Cibotentan, 5 miligramos, y era menor cuando no se daba Cibotentan, entonces cuando se daba dapagliflozina. En cambio, cuando se asociaba dapagliflozina a Cibotentan a baja dosis, era cuando se producía un menor grado de sobrehidratación, y la baja dosis de Cibotentan y dapagliflozina era prácticamente no había sobrehidratación. Y esta situación incluso se estudiaba mejor, era cuando el paciente tenía filtrados buenos, te lo digo para cuando tengamos estos fármacos, en filtrados buenos prácticamente no había sobrehidratación, y la sobrehidratación era con el inhibidor de endotelina a altas dosis y en pacientes que tenían filtrados reducidos. Por lo tanto, los ISGLT2, en este caso dapagliflozina, atenúa ese posible efecto secundario de la sobrehidratación en estos pacientes que ya nos dicen que tengamos la precaución de que pongamos con diuréticos. Juan, ¿cuál es el futuro inmediato? Y que la doctora Márquez, que está por aquí, también nos lo puede comentar como national leader de este gran estudio. Pues el futuro inmediato viene de la mano del desarrollo del fase 3, es el Zenith High Proteinuria, y aquí solo quiero llamaros la atención del cuidado que se está teniendo al elegir la dosis de Cibotentan. Y esto es una publicación que recoge la metodología que se va a emplear. Fijaros cómo se van a utilizar datos clínicos de estudios previos, se van a utilizar datos incluso de potenciales moléculas competidoras, se van a realizar estudios de modelos que van a modelizar el efecto sobre la albuminuria y también sobre la retención de fluido. Con lo cual, lo que refleja es la preocupación que hay en no meter la pata con la dosis de Cibotentan para tener un resultado que sea realmente evaluable y valorable. Bueno, siguiente punto es unos fármacos curiosos. Hasta ahora hemos inhibido todo. Inhibición del bloqueo del sistema renina-angiotensina, inhibición del receptor mineralocorticoide, inhibición de la endotelina, y ahora vamos a activar. Es un mecanismo completamente diferente. ¿Cuántos de nosotros, bueno, todos nosotros hemos oído el óxido nítrico desde primero de la facultad? Pero resulta que no tenemos nada que haya podido actuar sobre el óxido nítrico. Finalmente tenemos unos mecanismos que pueden actuar facilitando el óxido nítrico y todos los mecanismos relacionados con la vasodilatación inherente a la utilización de óxido nítrico. Óxido nítrico media la vasodilatación, disminuye la adhesión plaquetal, disminuye el crecimiento de las células vasculares de músculo liso y adhesión de monocitos, y mejora o disminuye la oxidación de LDL, etcétera, etcétera. Entonces, en un epitelio
endotelio, en un endotelio sano, que es donde se produce el óxido nítrico en condiciones fisiológicas, hay una perfecta biodisponibilidad del óxido nítrico. Pero en situaciones como en la enfermedad renal crónica, en la diabetes, en las que hay mecanismos de estrés oxidativo e inflamación, hay una disfunción endotelial que lo que hace es una biodisponibilidad reducida del óxido nítrico. Por lo tanto, todos estos mecanismos de vasodilatación o disminución de agregación plaquetaria, etcétera, están disminuidos y ello contribuye a la progresión renal y a la enfermedad cardiovascular e inflamación. Como aquí pueden ver, el óxido nítrico, estos beneficios que producen, que se transfieren a las células vasculares de músculo liso para que haya una menor contractilidad y una vasodilatación, pueden hacer estos efectos sobre plaquetas, disminución de activación, mejora de la disponibilidad de oxígeno y mejora de la adhesión de los leucocitos. Pero también tienen efectos sobre el riñón. En el riñón modula la hemodinámica renal, la perfusión medular, hay una mejora la sensibilidad al feedback túbulo-glomerular, que es uno de los mecanismos que se pierde en la enfermedad renal avanzada, disminuye la reabsorción de sodio y modula toda esta actividad neuronal simpática para que al fin y al cabo produzca una vasodilatación dependiente de endotelio. Y esto se transcribe en una mejoría hemodinámica, estrés oxidativo, inflamación y disminución de la fibrosis a distintas áreas del riñón. Entonces, ¿cuál es el papel de la guanilato ciclasa soluble? Bueno, la guanilato ciclasa tiene el receptor para el óxido nítrico. El óxido nítrico solo se acopla en el GTP, y que pasa a GMP, y ahí es donde se activa la guanilato ciclasa. La activación de la guanilato ciclasa se hace por el óxido nítrico. Entonces, la guanilato ciclasa es el único receptor de óxido nítrico, y en pacientes con diabetes y con enfermedad renal crónica hay, como hemos dicho, menor producción de óxido nítrico, mayor eliminación de óxido nítrico disponible por parte del superóxido y una respuesta a óxido nítrico, a vasodilatación disminuida. Por lo tanto, la estimulación de la guanilato ciclasa, si estamos estimulando, no estamos inhibiendo, puede que en aquella situación de baja disponibilidad de óxido nítrico, como diabetes o enfermedad renal crónica, la mejore, la aumente y aumente la disponibilidad de óxido nítrico, favoreciendo toda esta vasodilatación y estos mecanismos beneficiosos. Pues en base a esto, recientemente hay un fármaco, igual que Runcaciguat se ha hecho en otros pacientes, tenemos Runcaciguat y Abenciguat, con esta teoría sí se produce una ventaja sobre la vasodilatación y otros mecanismos relacionados con el óxido nítrico. Y en este sentido publicamos este ensayo clínico que hemos participado varios centros de España, en el que, como resumen, Abenciguat, que es un activador de guanilato ciclasa, disminuye la albuminuria, medido de distintas formas porque parece que había cierta variabilidad según la medimos, y luego vimos que no había tal variabilidad, entre un 15 y un 21%, 23%, dependiendo de la dosis. Es decir, reducción de albuminuria, dosis dependiente, en un estudio con diabetes y no diabéticos, en el que con los diabéticos era el 52%. Aquí observamos que hay una reducción importante, hasta un 30% de albuminuria, en la que el 25-30% de los ya llevaban un ISGLT2 y bloqueo del sistema renina-angiotensina, y el único problema que pudiera ser ciertamente relevante es la aparición de hipotensión entre un 5 y un 10% de los pacientes. Simplemente estamos actuando con diversos mecanismos que muchos de ellos son hemodinámicos, vasodilatadores, y lo que van a hacer es quizá bajar un poco la presión arterial en algunos de los casos, y tenemos que tener esta precaución. Juan, la última parte, ¿qué ocurre con la aldosterona? Bueno, antes de pasar a esto, comentar que Abenciguat es un activador de guanilato ciclasa, pero en ese mundo también hay otra familia que son los facilitadores, porque Abenciguat activa guanilato ciclasa independientemente de óxido nítrico, y hay otras moléculas que facilitan la acción del óxido nítrico y también pueden aportar datos interesantes. Bueno, volviendo a enfocarnos en el mundo de la aldosterona, lo vamos a hacer ahora desde otra perspectiva. Antes hablábamos de los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides, y ahora vamos a hablar de otra posibilidad de actuar sobre aldosterona, que es inhibir la enzima que sintetiza la aldosterona. Aquí tenéis las moléculas que ahora mismo están en desarrollo. Como decíamos antes, los nombres son cada vez más complicados: Baxdrostat, Lorundrostat, etcétera, etcétera.
Bueno, tenemos estudios ya, algunos datos en fase 2, por ejemplo, con Baxdrostat, son estudios realizados en pacientes hipertensos. Estas moléculas se desarrollan inicialmente para su aplicación en hipertensión resistente, y aquí tenéis el efecto que se observa sobre la albuminuria. ¡Salud! Y ahora mismo tenemos el fase 3, que es el Baxduo-Arctic, que va a analizar la combinación de Baxdrostat con dapaglifosina en estos pacientes. Aquí tenéis el desarrollo, tiene el endpoint primario, es un endpoint renal. Aquí tenéis el cambio de la tasa de filtrado glomerular a los 2 años. Otro estudio con otra molécula, con lorundrostat, también tenemos algún dato, en este caso de filtrado glomerular, en un estudio de corta duración, pero ahora hay mismo la previsión de un desarrollo de un fase 3, donde se va a analizar el efecto de la combinación lorundrostat también con dapaglifosina en pacientes con hipertensión y con enfermedad renal crónica. Pero quizás de esta nueva familia de fármacos, los datos más sólidos hasta ahora los aporta Vicadrostat. Es el que ha sido analizado en un fase 2 en una población específicamente de enfermedad renal crónica, y también va a aportar datos sobre la combinación con un ISGLT2, en este caso con empaglifosina. Aquí tenéis el diseño, son 700 pacientes. Fijaros los niveles de filtrado, los niveles de albuminuria, el nivel límite de potasio. Inicialmente se randomizan a empaglifosina o placebo, y luego, después de 8 semanas, una segunda randomización a placebo o a diferentes dosis de Vicadrostat. El objetivo primario es el cambio en la proteinuria, y hay objetivos secundarios en la proporción de pacientes que ahora veremos. Bueno, en este estudio la mayor parte de los pacientes que se incluyen son diabéticos, el 70%, pero va a haber un 30% no diabéticos, que también va a aportar datos de interés, y este es globalmente el efecto de diferentes dosis de Vicadrostat, y aquí tenéis la reducción del cociente albúmina-creatinina. En esta gráfica os pongo la reducción de albuminuria a partir de la primera randomización, porque la gráfica anterior recogía los datos a partir de la segunda randomización, es decir, después de haber estado recibiendo 8 semanas el tratamiento inicial. Aquí tenéis Vicadrostat de 10 miligramos, reduce en un 40% cociente albúmina-creatinina, y la adición o la combinación con empaglifosina, fijaros cómo incluso aumenta, y esto llega a ser superior al 60% en la reducción de albuminuria. Cuando se analiza el porcentaje de pacientes que adquieren o que consiguen un porcentaje de reducción de albuminuria igual o superior al 30%, sabéis que ese es el dintel que más peso tiene. Una reducción de albuminuria de un 30% se asocia a una reducción de enfermedad renal terminal de un 27%, y fijaros aquí cómo el tratamiento con Vicadrostat sin empaglifosina, el 50% de los pacientes logran esa reducción igual o superior al 30%, y cuando se combina con empaglifosina, fijaros cómo este nivel es superior incluso con la dosis de 10 miligramos, ahí tenéis ese 70%. Esto da pie al desarrollo del fase 3, es el Easy Kidney. Aquí tenéis, se van a incluir 11.000 pacientes. Los criterios de inclusión son exactamente los mismos que el EMPA-Kidney, y lo único es el nivel de potasio, que fijaros que aquí se pone un nivel de potasio algo superior a los estudios anteriores, 5,2. Esto se ha estudiado también, se han desarrollado modelos para detectar o para obtener qué nivel de potasio sería el ideal para optimizar el reclutamiento y evitar los fallos de screening. Bueno, aquí tenéis el diseño de un ensayo clínico, y el objetivo compuesto es el renal y cardiovascular. Se van a incluir pacientes diabéticos, 4.800, pero también pacientes no diabéticos, 6.200. Es un estudio que está diseñado por eventos, y se espera que hayan 1.070 eventos en cada una de las dos ramas. Como digo, el objetivo es un compuesto tanto renal como cardiovascular. Bueno, si miramos un poco más allá, al futuro algo más lejano, pues ahí tenemos dos posibilidades que empiezan a aparecer y que podrían ser de interés.
En relación a la microbiota no voy a decir mucho más, no voy a ser muy extenso. Ayer Aleix en su conferencia yo creo que explicó exactamente cuál era la situación actual. Lo que sí es cierto es que el desarrollo tecnológico nos ha permitido conocer cada vez más aspectos de la microbiota y es más, nos ha permitido incluso definir un eje enterorrenal. De forma tal que esto tiene implicaciones desde el punto de vista de la enfermedad renal crónica y su progresión, como ayer comentó Aleix. Y también otro aspecto importante es que esta microbiota es susceptible de ser modulada, de ser modificada, y esto puede tener interés. Os traigo aquí este estudio que se publicó en diciembre y donde lo que analizaba era el efecto de los simbióticos sobre distintos parámetros renales en pacientes, en este caso diabéticos tipo 1. El estudio no demostró beneficio, pero bueno, ejemplifica que se están empezando a realizar trabajos en este sentido. La otra parte son la terapia celular en la enfermedad renal crónica. Sería imposible hablar aquí de todos los aspectos referidos a la terapia celular. Hay que tener en cuenta las características del donante, cómo se obtienen estas células, de qué tejido, el cultivo, cómo se utilizan para valorar su efecto terapéutico. Tenemos ya algún estudio clínico. Esto es un ensayo en fase 1-2 y aquí tenéis pacientes diabéticos y fijaros cómo la terapia celular reduce la pérdida de filtrado glomerular en relación al placebo. Se están dando los primeros pasos también con otra aproximación, en este caso son células renales autólogas, y aquí os traigo un cuadrito de hace un par de meses de los ensayos clínicos que están registrados en Clinical Trials con terapia celular en este contexto. Bueno, esto es el futuro, que como decía Woody Allen, pues puede ser de interés, pero todavía en el presente tenemos algunos aspectos que abordar. Gracias, Juan. Bueno, entonces, para acabar, lo que tenemos que decir es que con todas estas evidencias que hemos mostrado y con lo que viene, realmente tenemos que tratar con combinación. Que lo pueda pagar los gobiernos o el paciente es otro tema, pero miren, esto es un análisis en el que se incluyen Canvas Credence, 14.000 pacientes, Fígaro Fidelio, es decir, estamos hablando de 20.000 pacientes de nefro que en la vida hemos tenido estos datos, y los pacientes con albuminuria de 60.000 pacientes de 8 ensayos clínicos de GLP-1, es decir, alrededor de unos 80.000-90.000 pacientes, y lo que se observó es lo siguiente, que cuando se combinaban SGLT2, agonista receptor de GLP-1 y finerenona, había una menor progresión renal y había una menor mortalidad. Por lo tanto, no cabe la más mínima duda que vamos a esto, vamos a la combinación. Y que si los gobiernos no se quieren plantear el pago, especialmente de los agonistas de GLP-1, tendrán que hacerlo porque son altamente costo efectivos, ¿no? Y si no, pues que la población la tendremos que pagar. Y después de todas las evidencias estas, vemos una cosa curiosa. Mira, en una base de datos de la Asociación de Veteranos Americana, resulta que en más de 96.000 pacientes observan que, aquí si me quiere ir el puntero, que no ahora, que en los 35.000 pacientes que llevaban ISGLT2, el 37% se suspendían. De que estamos trabajando, que no tenemos nunca evidencia, y cuando tenemos evidencia va y lo suspendemos por una simple infección de orina, no una candidiasis, una simple infección de orina, o una única candidiasis que se puede tratar con control, o incluso en algunos países por temas administrativos que no van a recoger la firma del inspector, etc. Bueno, pues esta discontinuación de tratamiento se asocia a mayor mortalidad y a mayor tasa de insuficiencia cardíaca. Pero también cuando hablamos de GLP-1, a más de 28.000 pacientes, el 47% se suspendían, pues un efecto secundario gastrointestinal leve, moderado, que, bueno, pues oye, pues fuera, yo no quiero recibir esto. El médico tiene que hablar con el paciente, explicarle, escalar la dosis, bajarla, etcétera, etcétera. Y esto se asociaba a la suspensión a mayor mortalidad, mayor infarto agudo de miocardio, mayor ictus y mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos evidencias y lo que pasa es que no tenemos que quitar estos fármacos. Por lo tanto, tenemos un abordaje de la diabetes con 4 magníficos, porque aunque las KDIGO todavía no les ha dado tiempo a actualizar, pero las guías ADA ya han salido que incluso al principio se puede dar un GLP-1 o un
ISGLT2, no I, sino O, dependiendo un poco del perfil del paciente. No obstante, creemos que esta es la combinación adecuada. Y como ha mostrado la doctora Rita Virne antes, esta es una diapositiva de nuestro artículo del NEPSAP, en el que tenemos un puzzle que habrá que trabajar con medicina personalizada para ver cuál es el fármaco que encaja mejor en cada paciente, porque tenemos afortunadamente muchas opciones que hasta hace muy poco no teníamos nada. La verdad es que estamos muy orgullosos de este artículo. Lo podéis bajar porque esto es un truco, que es un drive mío, y lo podéis bajar si no tenéis acceso a la ASN. Es el artículo que nos encargó NEPSAP y definimos lo que hemos contado aquí más o menos y los 2 últimos años, lo que ha ocurrido en los 2 últimos años de la enfermedad renal crónica en la diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? 5 minutos. 3. Bueno, muchas gracias. La verdad que es difícil sintetizar todo lo que está pasando en las novedades en la enfermedad renal diabética en tan poco tiempo de una forma tan clara. Lo has hecho fantásticamente. Tenemos tiempo para 2-3 minutitos para preguntas, para no comernos. Seguro que hay un montón, porque yo tengo como 10, pero las haré en el café. Pero dentro de la audiencia, doctor Martínez Castelao. Me voy a poner de pie porque me tengo que quitar el sombrero. Es decir, tengo que daros las gracias en nombre de todos por este viaje que nos habéis obligado a hacer, donde uno tiene la sensación, voy a hacer un comentario, de que vamos tan rápido que no nos da tiempo a digerir lo que estamos viendo. Necesitamos muchos adjuntos jóvenes, muchos residentes con muchas ganas de intentar aprender todo esto y, por lo tanto, de aplicarlo. Es que no nos da tiempo a aplicarlo. Afortunadamente, desde el 2015 para aquí disponemos de todo esto, pero es que en los últimos años se está disparando de una forma tremenda, afortunadamente. Mi pregunta de futuro para vosotros es, aquella diapositiva que yo os ponía ayer del Reddit, del 25% de los pacientes que inician tratamiento sustitutivo anual en nuestro país, 25 son diabéticos de cada 100. ¿Cuánto tiempo estimáis que vamos a necesitar para reducir y doblar la curva y para que finalmente esa curva vuelva para atrás a donde estábamos en el año 2006? Esta es la pregunta de futuro. Bueno, yo creo que estamos empezando a olerlo, diríamos. Es decir, ya he visto, por ejemplo, en el registro, los registros de las autonomías, que van un poquito antes que los registros nacionales, ya en la Comunidad Valenciana ha habido ya por primera vez un descenso en la nefropatía diabética como causa. Vamos a esperar, Alberto, y yo creo que todas estas terapias necesitan unos años para implementarse, porque entre los que suspendemos y quitamos, entre la inercia terapéutica, que muchos de los médicos no están demasiado por labor y no están totalmente interiorizados con estas terapias nefroprotectoras, va a tardar un año. Pero yo creo que va a haber a partir de ahora, mi opinión, sin evidencia, salvo la evidencia del registro de la Comunidad Valenciana, que va a haber un descenso progresivo no solamente en la tasa de inicio de diálisis, sino en la mortalidad de estos pacientes, sin duda. Y el coste al que has aludido, que es un tema muy importante para la aplicación de todos estos. Totalmente. Juan, ¿en Canarias que esto se hará más pronto, probablemente, o no? Bueno, estamos ahí. Es decir, incluso hay un paper muy reciente de Brian Newin que él comenta las estrategias de abordaje que tenemos que plantearnos. Tenemos que abandonar esa estrategia de ir implementando tratamientos y al final, al cabo de año y medio, tenerlos todos puestos, y tenemos que plantearnos estrategias más o menos rápidas, más o menos urgentes, donde en un periodo razonable, 4 o 6 meses, esto esté implementado, porque la precocidad es lo que va a dar, sobre todo, el beneficio al paciente. Doctor Cigarrán. Primero de todo, felicitaros por la presentación, que ha sido espectacular. Yo creo que estamos en un momento de tratar en bloque, que se dice, porque el síndrome cardiorrenometabólico está ahí y debemos actuar en todos los paneles, ¿no? O sea, en todas las actividades, de tal manera que vendrán más. Es decir, ahora, en este momento, es impensable tratar la diabetes por un lado, la enfermedad renal por otro, sino que va todo en bloque. Es decir, que existe una causa-efecto. Entonces, como bien dice Alberto, esto lo vamos a tener que ver en un futuro más o menos próximo, porque estamos actuando sobre factores importantes en el desarrollo del síndrome global, ¿no? ¿No os parece a vosotros que eso es así?
Esto es así. Yo creo que lo más importante, como siempre, es el paciente que se sienta delante de ti en la consulta. Porque evidentemente tenemos que implementar todas estas terapias, tenemos que ser, ser rápidos, pero rápido en función de las características del paciente. No podemos hacer, y yo quiero mucho a los cardiólogos, tengo gran amistad con ellos, pero el planteamiento cardiológico de cojo el paciente y le pongo todo de golpe, eso no puede ser. Entonces tenemos que ver las características del paciente e ir de una forma racional implementando estos tratamientos en un tiempo lógico. Y sin duda ninguna una medicina personalizada, que en un futuro ya hay cosas en marcha, porque hay pacientes que no bajan la albuminuria con un SGLT2. Hay pacientes que bajan más con otros grupos farmacológicos, hay pacientes que bajan mucho la albuminuria con finerenona, pacientes que bajan menos. Yo creo que es un poco esa personalización y que la verdad el cambio supone que yo, y tú que eres más viejo que yo, cuando veías un paciente hace muchos años, sí, es verdad, lo siento, muy poco, pero sí, perdona que tenga esa confianza. Yo veía un paciente diabético y veía que empezaba diálisis y se iba a morir en 6 meses. Entonces ahora cuando veo un paciente diabético en mi consulta, veo usted, en vez de tener la mala pata de este hombre, usted tiene una gran oportunidad de mejorar su pronóstico. Eso es lo que planteamos hoy y tenemos que aplicar esas herramientas. Sí, yo quería añadir que incluso tendríamos que empezar en estadios mucho más precoces para conseguir ese retraso y esa evolución positiva. Es decir, una persona con un filtrado de 90 y una proteinuria de 300 tiene que estar siendo tratado desde el principio. Sin duda. Trabajar con primaria, hay que trabajar con primaria. Yo muchas veces le digo, cuando hablo en primaria, digo, claro, los nefrólogos estamos contentísimos porque tenemos terapias que incluso con enfermedad renal avanzada nos van a permitir, pero claro, el gran beneficio es cuando esto se aplica todavía con filtrados conservados o con albuminurias mínimas. Vamos a hacer última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por la interesantísima y dinámica presentación. Un poco desde el punto de vista de práctica clínica, con lo que sabemos hasta ahora, ¿creéis que podremos utilizar de forma simultánea antagonistas de receptor mineralocorticoide e inhibidores de aldosterona sintasa? Eso es una pregunta muy interesante, porque claro, vamos a ver, la aldosterona es un mundo, es decir, la vía, digamos, canónica es aldosterona, se une a su receptor citosólico, se internaliza y ahí pone en marcha los mecanismos de transcripción. Pero claro, aldosterona también tiene efectos no genómicos a través de otros receptores. Y por otra parte, hay moléculas que activan el receptor de mineralocorticoides que no son aldosterona. Con lo cual, eso es un campo muy interesante y que seguro en algún momento habrá que explorar para ver el peso que tiene cada parte de ese escenario, y habrá pacientes en los que le baste solamente usar el inhibidor de la sintasa, otro el bloqueo del receptor, pero habrá a lo mejor otros donde sí que se puedan beneficiar de ese uso conjunto. Pero todavía para llegar ahí queda camino. Bueno, pues el resto de preguntas, que seguro que hay muchísimas y muy interesantes, las vamos a dejar para el café. Nos vemos de vuelta a las 11:15, con puntualidad, por favor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.